Mamá, mándame la llave de la casa de la playa. Así me habló mi hijo después de no invitarme a su boda. Quería pasar su luna de miel en mi casa, la que pagué con 20 años de trabajo y sacrificio. Yo solo sonreí, colgué la llamada, y 2 días después el regalo que dejé en su puerta hizo que su esposa gritara sin parar. Me llamo Marisela Vázquez y tengo 66 años de vida. Esa llamada de Raúl me partió el alma, pero también me abrió los ojos para siempre. Ver a tu único hijo varón, al que criaste con tanto amor y sacrificio, hablarte como si fuera su empleada personal, duele más que cualquier traición. Nací en un pueblo pequeño donde aprendí que el trabajo duro y la dedicación a la familia son lo más sagrado que existe. Desde muy joven trabajé limpiando casas ajenas para que mis hijos nunca les faltara nada. Mis manos se curtieron fregando pisos, mis rodillas se lastimaron arrodillándome a limpiar baños que no eran míos, pero cada dólar que ganaba lo invertía en el futuro de mis hijos. Raúl era mi único hijo varón, el menor de mis 3 hijos. Desde pequeño mostró ser inteligente y ambicioso. Yo trabajaba dobles turnos para pagarle sus estudios universitarios, para comprarle la ropa que necesitaba, para que nunca sintiera vergüenza de su origen humilde. Vendí las joyas que mi difunta madre me había dejado para pagar su carrera de administración. Pedí préstamos que tardé años en pagar solo para que él pudiera graduarse sin deudas. Cuando Raúl consiguió su primer trabajo en una empresa importante, yo lloré de felicidad. Ver a mi hijo vestido de traje, llevando su maletín, subiendo a su carro nuevo, me llenaba de orgullo. Todo el sacrificio había valido la pena. Él era mi logro más grande, la prueba de que una madre soltera sí podía sacar adelante a sus hijos con dignidad y amor. Con los años, logré comprar una pequeña casa en la playa. No era nada lujoso, pero tenía vista al mar y era mi refugio. Trabajé como una mula durante 20 años para pagarla. Ahí iba los fines de semana cuando el cansancio me vencía, cuando necesitaba escuchar las olas y recordar por qué valía la pena tanto esfuerzo. Esa casa representaba todo mi trabajo, mis sacrificios, mis sueños hechos realidad. Hace 3 años, Raúl conoció a Claudia en su trabajo. Ella venía de una familia adinerada, estudiada, con apellidos que sonaban importantes. Desde el primer día que la trajo a casa, noté algo extraño en sus ojos cuando me miraba. No era desprecio abierto, sino algo más sutil. Una forma de sonreír que no llegaba a sus ojos. Una manera de hablarme que sonaba cortés pero se sentía fría como el hielo. Al principio pensé que eran nervios, que tal vez se sentía intimidada por conocer a la familia de su novio. Pero con el tiempo, esa frialdad se convirtió en algo peor. Claudia tenía una forma muy particular de hacerme sentir invisible en mi propia casa. Cuando yo hablaba, ella miraba su teléfono. Cuando yo cocinaba, ella decía que tenía el estómago delicado. Cuando yo contaba alguna historia de cuando Raúl era pequeño, ella bostezaba disimuladamente. Y lo peor de todo era ver cómo mi hijo comenzó a cambiar. Raúl, que antes me llamaba todos los días, ahora pasaba semanas sin darme noticias. Raúl, que antes venía a comer conmigo los domingos, ahora siempre tenía planes más importantes. Raúl, que antes me pedía consejos, ahora me trataba como si mis opiniones no valieran nada. La primera vez que Claudia me faltó el respeto directamente fue durante una cena familiar. Yo había preparado mole, el platillo favorito de Raúl desde pequeño. Gasté todo el día en la cocina, comprando los mejores ingredientes que mi presupuesto me permitía. Cuando serví el plato, Claudia lo probó y dijo: «Está muy condimentado para mi gusto. En casa de mis padres la comida es más refinada». Raúl no dijo nada. Se quedó callado, comiendo, como si las palabras de su novia no hubieran herido a su propia madre. Esa noche me quedé despierta preguntándome qué había hecho mal. ¿Dónde había fallado como madre? ¿Por qué el hijo al que tanto amaba permitía que me trataran así en mi propia casa? Pero aún tenía esperanza de que las cosas mejoraran. Aún creía que el amor podía más que cualquier influencia externa. ¡Qué equivocada estaba! Los meses siguientes fueron como caminar sobre cristales rotos. Cada visita de Claudia a mi casa traía una nueva humillación disfrazada de cortesía. Tenía un talento especial para hacerme sentir pequeña sin decir nada obviamente ofensivo. Sus comentarios siempre sonaban inocentes, pero cada palabra era como una aguja clavándose en mi corazón de madre. «Ay, Marisela, qué linda tu sala. Es muy pintoresca», decía mientras miraba mis muebles como si fueran piezas de museo.
muebles que yo había comprado con tanto esfuerzo, trabajando horas extras para poder pagarlos. En casa de mis padres tenemos un decorador profesional, pero esto tiene su encanto rústico, añadía con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. Raúl se quedaba callado. Siempre callado. Mi hijo, que antes defendía todo lo mío con pasión, ahora parecía avergonzado de su propia historia. Cuando yo contaba cómo había trabajado para comprarle sus libros universitarios, él cambiaba el tema rápidamente. Cuando mostraba las fotos de su graduación, donde yo aparecía con mi mejor vestido amarillo, él las guardaba como si fueran evidencia de algo vergonzoso. La primera vez que vinieron juntos a mi casa de la playa, pensé que las cosas mejorarían. El mar tiene una forma de suavizar los corazones más duros, pensaba. Preparé todo con tanto cariño. Limpié cada rincón, compré la comida que más le gustaba a Raúl, arreglé flores frescas en todos los floreros. Claudia llegó con unos lentes de sol enormes y un sombrero que costaba más que mi sueldo de una semana. Se sentó en mi terraza como si fuera una reina inspeccionando territorios conquistados. Es pequeña, fue lo primero que dijo. Pero supongo que para una persona está bien. Una persona. Como si yo fuera menos que una familia completa. Mamá trabajó 20 años para comprar esta casa, dijo Raúl, pero su voz sonaba más disculpándose que defendiéndome. ¡Qué admirable!, respondió Claudia con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Aunque imagino que ahora que ya no la necesitas tanto, podrías considerar venderla. Las propiedades en la playa tienen buen valor, y podrían invertir ese dinero en algo más actual. Venderla. Mi refugio, mi lugar sagrado, mi recompensa por tanto sacrificio. Esa mujer quería que vendiera mi casa como si fuera un mueble viejo que ya no servía. Y lo peor era la cara de Raúl, como si estuviera considerando la sugerencia seriamente. No creo que sea el momento de hablar de eso, murmuré, tratando de mantener la calma. Claro, dijo Claudia. Solo era una idea. Es que a veces las personas mayores se aferran a cosas del pasado sin pensar en el futuro de sus hijos. Personas mayores. Se refería a mí como si fuera una anciana senil incapaz de tomar decisiones. Tenía 66 años, no 90. Seguía trabajando, seguía pagando mis cuentas, seguía siendo completamente independiente. Pero para ella, yo era solo un estorbo del pasado que impedía que su novio progresara. Las cenas familiares se convirtieron en campos de batalla silenciosos. Claudia llegaba siempre vestida como si fuera una gala, con vestidos caros de color rosa o verde esmeralda, joyas que brillaban más que las luces de mi comedor. Yo, con mi mejor ropa, me sentía como una sirvienta en mi propia casa. Ella hablaba de restaurantes elegantes donde habían cenado, de viajes a Europa que planeaban, de gente importante que conocía. Todo diseñado para recordarme lo diferente que era nuestro mundo. ¿Verdad que sería lindo tener una casa más grande para cuando tengamos hijos?, le decía a Raúl mientras me miraba de reojo. Un lugar donde los niños puedan crecer con más oportunidades. Más oportunidades. Como si yo hubiera limitado las oportunidades de mi hijo. Como si todo mi sacrificio hubiera sido insuficiente. Raúl asentía sin mirarme a los ojos. Mi hijo, que antes me consultaba hasta para comprar zapatos, ahora planeaba su futuro como si yo no existiera. Como si mi opinión, mi experiencia, mi amor de madre, no tuvieran valor alguno. Un día llegaron a mi casa y Claudia traía un anillo de compromiso que brillaba como una estrella. Se lo mostró a todo el mundo menos a mí. Cuando finalmente lo vi, no pude evitar preguntar cuándo sería la boda. Será algo íntimo, dijo Raúl evitando mi mirada. Solo familia cercana. Solo familia cercana. Y yo, su madre, la mujer que lo parió, que lo crió sola, que se sacrificó 20 años por él, aparentemente no era familia cercana. El silencio que siguió fue tan pesado que podría haberse cortado con cuchillo. Estoy segura de que lo entenderás, Marisela, dijo Claudia con esa voz suave que usaba para insultar. Queremos algo muy selecto, muy elegante. Ya sabes cómo son estas cosas entre nuestra clase social. Nuestra clase social. No la clase social de Raúl, que había crecido comiendo frijoles y arroz mientras yo trabajaba para mantenerlo. Nuestra clase social, como si él siempre hubiera pertenecido a ese mundo de privilegios que yo nunca pude darle, pero que él ahora abrazaba negando todo su pasado. Esa noche,
después de que se fueron, me senté en mi cocina y lloré como no había llorado desde la muerte de mi madre. No era solo dolor, era una mezcla de rabia, decepción y una tristeza tan profunda que me dolía físicamente el pecho. ¿Para esto había trabajado tanto? ¿Para criar a un hijo que se avergonzaba de mí? ¿Para que una muchacha mimada llegara a mi casa a tratarme como si fuera menos que nada? Pero aún tenía esperanza. Aún creía que el día de la boda, Raúl recordaría quién había estado ahí siempre para él. Que me llamaría, llorando, disculpándose, pidiéndome que fuera a su lado en el día más importante de su vida. ¡Qué tonta fui! La boda se acercaba como una tormenta que yo veía venir, pero no podía detener. Raúl venía a casa cada vez menos, y cuando lo hacía, parecía un extraño visitando por cortesía. Sus conversaciones conmigo se limitaban a preguntas básicas sobre mi salud y comentarios sobre el clima. Mi hijo, que antes me contaba hasta sus sueños, ahora era un desconocido educado que me trataba como a una vecina lejana. 2 semanas antes de la boda, decidí intentar una última conversación con él. Preparé su comida favorita, tamales de dulce como los que hacía cuando era pequeño y llegaba hambriento de la escuela. Los mismos tamales que él pedía cada cumpleaños, que llevaba orgulloso a las fiestas escolares para compartir con sus amigos. Cuando llegó esa tarde, venía solo. Hacía meses que no lo veía sin Claudia pegada a su brazo como una sombra elegante y fría. Pensé que era mi oportunidad, mi momento para recuperar a mi hijo. «Huele delicioso, mamá», dijo, y por un segundo, fue el niño que yo recordaba. Nos sentamos a comer en silencio. Yo esperaba que él comenzara a hablar, que me dijera algo sobre la boda, que me explicara por qué había tomado esa decisión tan dolorosa. Pero él comía mecánicamente, mirando su teléfono cada pocos minutos. «Raúl», le dije finalmente, «necesitamos hablar sobre la boda». Se tensó inmediatamente. Dejó el tenedor sobre el plato y suspiró como si yo fuera un problema más que resolver en su día ocupado. «Mamá, ya hablamos de eso. Es una ceremonia pequeña, muy privada. Claudia quiere algo íntimo». «¿Y yo qué soy?», le pregunté con voz quebrada. «¿No soy íntima? No soy importante en tu vida». «No es eso», dijo, pero no me miraba a los ojos. «Es que es complicado. La familia de Claudia es muy particular. Tienen tradiciones muy específicas. Tradiciones que no me incluían. Tradiciones que borraban mi existencia de la vida de mi hijo, como si yo fuera una mancha en su historia. Como si 26 años de amor, sacrificio y dedicación no valieran nada ante las exigencias sociales de una muchacha caprichosa. «¿Sabes qué tradición tengo yo?», le dije con voz temblorosa pero firme. «La tradición de haber trabajado 2 empleos para pagarte la universidad. La tradición de haber vendido todo lo que tenía para que tú pudieras tener lo que yo nunca tuve. La tradición de haberte amado incondicionalmente cada día de tu vida». Raúl se removió incómodo en su silla. Por primera vez en meses me miró directamente a los ojos, y lo que vi ahí me partió el corazón. No era amor filial, no era agradecimiento, no era ni siquiera culpa. Era fastidio. Mi hijo me veía como un problema, como una carga emocional que complicaba su nueva vida perfecta. «Mamá, no dramatices», dijo con esa voz nueva que había desarrollado, esa voz que sonaba exactamente igual a la de Claudia. «Tú sabes que te quiero. Pero ahora mi vida es diferente. Tengo otras responsabilidades, otros compromisos». Otros compromisos. Como si yo fuera un compromiso opcional del que se podía liberar cuando le resultara conveniente. Como si el lazo entre madre e hijo fuera algo que se pudiera desconectar cuando ya no fuera socialmente útil. «¿Te avergüenzas de mí?», le pregunté directamente. El silencio que siguió fue la respuesta más clara que podría haber recibido. Raúl no dijo que no. No se indignó ante la pregunta. No me aseguró que estaba loca por pensar eso. Simplemente se quedó callado, mirando sus manos, buscando las palabras correctas para herirme de la manera más suave posible. «No es eso, mamá», dijo finalmente. «Es que tu forma de ser, tu forma de hablar, es muy diferente a la de las personas con las que me muevo ahora. Claudia y su familia son muy sofisticadas. Tienen expectativas muy altas. Expectativas que yo no cumplía. Mi forma de ser, forjada por años de trabajo honrado y amor incondicional, no era lo suficientemente sofisticada para el nuevo mundo de mi hijo. Mi forma de hablar, directa y sincera,
no encajaba con la hipocresía elegante de su nueva clase social. Entiendo, le dije, aunque por dentro me estaba desmoronando. Entiendo perfectamente. Se fue esa noche con una sonrisa aliviada, como si hubiera logrado resolver un problema molesto. Me besó en la mejilla como se besa a una tía lejana y me dijo que me llamaría después de la luna de miel. Después de la luna de miel. Ni siquiera me iba a llamar para contarme cómo había sido su boda. Los siguientes días pasaron como una bruma dolorosa. Yo seguía con mi rutina diaria, trabajando, limpiando, cocinando, pero todo parecía vacío. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón saltaba esperando que fuera Raúl cambiando de opinión, pidiendo perdón, invitándome a su boda. Pero nunca era él. El día de la boda amaneció soleado y hermoso. Yo sabía la hora exacta de la ceremonia porque había escuchado a Claudia hablar de ello durante una de sus visitas. A las 5 de la tarde, mi hijo se estaría casando y yo estaría en casa, sola, como si fuera una extraña sin importancia en su vida. Me vestí con mi mejor traje verde, el que había comprado para ocasiones especiales. Me peiné con cuidado, me puse un poco de maquillaje. No sabía por qué lo hacía. Tal vez era un acto de resistencia, una forma de mantener mi dignidad aunque nadie me viera. Me senté en mi sala a las 5 en punto y me imaginé a mi hijo en el altar, guapo con su traje de novio, prometiendo amor eterno a la mujer que me había borrado de su vida. Lloré. Lloré por el niño que había sido, por el hombre en quien se había convertido, por la madre que ya no era bienvenida en su mundo. Lloré por todos los sueños que había tenido sobre ese día, por todas las veces que había imaginado bailando en la boda de mi hijo, orgullosa y feliz de ver que había encontrado el amor. Esa noche, no dormí. Me quedé despierta pensando en todo lo que había hecho mal, en todos los momentos donde podría haber actuado diferente. ¿Había sido demasiado cariñosa? ¿Demasiado presente? ¿Había criado a un hijo malagradecido o simplemente había perdido ante una mujer más inteligente y manipuladora que yo? Al día siguiente, temprano por la mañana, sonó mi teléfono. Era Raúl. Mi corazón se aceleró pensando que tal vez había recordado el amor que me tenía, que tal vez quería disculparse y empezar de nuevo. «Hola mamá», dijo con voz alegre, como si nada hubiera pasado. «¿Cómo estás?» «Bien». Mentí. «¿Cómo estuvo la boda?» «Perfecta. Todo salió exactamente como Claudia quería. Fue muy elegante, muy bonita. ¿Te hubiera gustado?» «Me hubiera gustado». Como si yo hubiera elegido no estar ahí. Como si mi ausencia hubiera sido mi decisión y no una exclusión deliberada y cruel. «Me alegra saberlo», dije, aunque me dolía hasta respirar. «Oye mamá», continuó con esa voz casual que usaba para pedir favores, «estamos empacando para la luna de miel y se me ocurrió algo genial». Mi corazón se encogió. Sabía que venía algo malo, pero no imaginaba hasta qué punto. «¿Qué se te ocurrió?», pregunté. «Bueno, sabes que siempre me ha encantado tu casa de la playa». Claudia la vio y aunque dice que es pequeña, piensa que podría ser romántico para una luna de miel. «¿Qué te parece si nos prestas las llaves por 2 semanas?» El mundo se detuvo. Mi hijo, que no me había invitado a su boda, que me había excluido del día más importante de su vida, que había permitido que su esposa me humillara durante años, ahora me pedía que les prestara mi casa para celebrar un matrimonio al que yo no había sido bienvenida. Mi casa de la playa. Mi refugio. Mi lugar sagrado donde iba a sanar las heridas que él mismo me había causado. Quería que se la regalara para celebrar su amor mientras yo me quedaba sola con mi dolor. «¿Me escuchaste, mamá?», preguntó al ver que no respondía. «Te escuché perfectamente», le dije con una calma que no sabía que tenía. «Entonces, ¿qué dices? ¿Nos prestas las llaves?» Esa pregunta cambió algo dentro de mí para siempre. En ese momento, la madre que había sido murió y nació una mujer nueva. Una mujer que había aprendido, de la manera más dolorosa posible, que el amor incondicional a veces no es correspondido y que la dignidad propia vale más que mantener relaciones que te destruyen el alma. «Déjame pensarlo», le dije. «Te llamo después». Colgué el teléfono y por primera vez en meses, sonreí. Después de colgar el teléfono, me quedé sentada en mi cocina durante horas. No era tristeza lo que sentía ahora. Era algo diferente, algo que se estaba formando dentro de mí como una tormenta silenciosa. Era claridad. Por primera vez en años,
Veía la situación exactamente como era, sin el filtro del amor ciego de madre que me había impedido reconocer la realidad. Mi hijo no me respetaba. Su esposa me despreciaba. Y ahora, después de excluirme del momento más importante de sus vidas, tenía la desfachatez de pedirme que les regalara mi casa para celebrar un amor que había sido construido sobre mi humillación. Me levanté de la mesa y caminé hasta mi habitación. Abrí el cajón donde guardaba los documentos importantes y saqué la escritura de mi casa de playa. La leí línea por línea, recordando cada pago que había hecho, cada sacrificio que había significado cada abono mensual. 20 años de mi vida estaban en ese papel. 20 años de trabajar sábados y domingos, de comer arroz con frijoles para poder ahorrar, de negarme pequeños lujos para conseguir algo que fuera completamente mío. Esa casa era más que una propiedad. Era mi independencia, mi seguridad, mi prueba de que una mujer sola podía salir adelante con dignidad. Y ahora mi hijo quería que se la prestara a la mujer que había planeado sistemáticamente borrarme de su vida. Llamé a mi hermana Hilda esa tarde. Hilda siempre había sido más directa que yo, menos tolerante con las faltas de respeto. Durante años había tratado de advertirme sobre el comportamiento de Raúl, pero yo siempre defendía a mi hijo, siempre encontraba excusas para justificar sus acciones. Marisela, me dijo en cuanto le conté lo que había pasado, ese muchacho está completamente perdido. Y tú has sido demasiado buena con él. Es mi hijo, Hilda, le dije, aunque ya no sonaba tan convincente como antes. Ser tu hijo no le da derecho a tratarte como sirvienta, respondió con esa firmeza que siempre la había caracterizado. ¿Sabes qué haría yo en tu lugar? ¿Qué? Le daría una lección que nunca olvidara. Ese muchacho necesita recordar de dónde viene y quién lo puso donde está. Colgué con Hilda, pero sus palabras se quedaron conmigo. Una lección que nunca olvidara. ¿Pero qué tipo de lección? ¿Cómo le enseñas humildad a alguien que ha olvidado completamente sus raíces? Esa noche, mientras preparaba la cena para una sola persona, tuve una idea. Era simple, elegante y completamente justa. Si Raúl quería mi casa para su luna de miel, iba a tenerla. Pero no de la manera que él esperaba. Al día siguiente, temprano por la mañana, conduje hasta mi casa de playa. No había estado ahí desde hacía un mes, desde la última vez que había ido a llorar y a pensar en paz. Caminé por cada habitación, recordando todos los momentos felices que había pasado ahí. Los fines de semana leyendo en la terraza, las cenas viendo el atardecer, las noches escuchando las olas mientras planeaba el futuro. Me senté en la terraza y saqué mi teléfono. Era hora de llamar a Raúl. Hola mamá, respondió con esa voz alegre que usaba cuando esperaba buenas noticias. Hola hijo, le dije con toda la tranquilidad del mundo. Ya pensé en lo que me pediste. ¿Y qué decidiste? Puedes tener las llaves de la casa. Escuché su grito de alegría del otro lado de la línea. Mamá, eres la mejor. Claudia va a estar tan feliz. Te lo agradezco muchísimo. De nada, dije. Pero tengo una condición. Claro, dime. Necesito que vengas a recoger las llaves personalmente. Hoy. Y quiero conocer mejor a Claudia como tu esposa. Invítenme a cenar esta noche para celebrar. Hubo una pausa. Sabía que estaba calculando si valía la pena aguantar una cena conmigo a cambio de 2 semanas gratis en la playa. Está bien, dijo finalmente. Vamos a las 8. Perfecto. Los espero. Después de colgar, conduje de regreso a la ciudad. Tenía muchas cosas que hacer y muy poco tiempo para hacerlas. Mi primera parada fue el banco. Necesitaba hacer una transferencia importante. La segunda parada fue en una tienda de regalos elegante en el centro comercial más exclusivo de la ciudad. Pasé una hora eligiendo la caja perfecta. Tenía que ser elegante, del tipo que Claudia aprobaría. Finalmente encontré una hermosa caja de terciopelo color púrpura con un moño dorado. Costaba más de lo que yo gastaba en comida en una semana, pero valía cada centavo. De regreso en casa, preparé todo con el mismo cuidado que había puesto siempre en las cenas familiares. Puse mi mejor mantel, saqué la vajilla buena que reservaba para ocasiones especiales, encendí velas. Si iba a ser la última cena que compartiera con mi hijo como la madre que había sido hasta ese día, quería que fuera memorable. A las 8 en punto exacto, llegaron. Raúl venía sonriente,
obviamente emocionado por conseguir la casa gratis. Claudia llegó con un vestido rosa que costaba más que mi renta mensual y esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. Marisela, me dijo con esa voz suave que usaba para insultar, qué linda te ves. Y qué aroma tan casero tiene tu casa. Casero. Una forma elegante de decir que mi comida olía barata y simple comparada con los restaurantes caros donde ella estaba acostumbrada a cenar. Gracias, le dije con una sonrisa genuina. Espero que disfruten la cena. Durante la comida, Claudia habló extensamente sobre la boda. Describió cada detalle con lujo de precisión, las flores que habían costado $2,000, el vestido importado de Francia, la banda que habían traído especialmente de la capital, los invitados importantes que habían asistido. Fue exactamente como lo soñé desde niña, dijo mirándome directamente. Una boda perfecta, sin ningún elemento que desentonara con la elegancia del evento. Sin ningún elemento que desentonara. Como yo. Como la madre trabajadora que había criado al novio. Como la mujer que había sacrificado todo para que ese día fuera posible. Me da mucho gusto que haya sido perfecto, le dije con sinceridad absoluta. Raúl parecía incómodo con la conversación, pero no dijo nada para defenderme. Como siempre. Después de la cena, cuando estábamos tomando café, saqué la elegante caja púrpura que había preparado. Antes de darles las llaves, dije, quiero darles un regalo de bodas. Los ojos de Claudia se iluminaron al ver la caja cara. Sabía que estaba calculando cuánto había costado, preguntándose qué joya o regalo valioso podría contener. No tenías que molestarte, mamá, dijo Raúl, pero se veía curioso. Insisto, dije colocando la caja sobre la mesa. Ábrela, Claudia. Claudia tomó la caja con manos ansiosas. La abrió lentamente, con esa sonrisa expectante de quien espera recibir algo valioso. Pero cuando vio el contenido, su cara cambió completamente. Dentro de la elegante caja, envueltas en papel de seda, estaban las llaves de mi casa de playa. Solo las llaves. Nada más. Las llaves, dijo Claudia con voz confundida. Solo las llaves. Solo las llaves, confirmé con una sonrisa serena. Las llaves de mi casa, que ustedes van a poder usar durante 2 semanas porque yo se los permito. Las llaves de la casa que yo compré con mi trabajo y mi sacrificio. Las llaves que les estoy prestando porque, a pesar de todo, Raúl sigue siendo mi hijo. El silencio en la mesa era tan denso que se podía cortar. Claudia miraba las llaves como si fueran serpientes venenosas. Raúl me miraba sin entender exactamente qué había pasado, pero sabiendo que algo había cambiado. No entiendo el punto de esto, dijo Claudia con voz tensa. El punto, dije levantándome de la mesa, es recordarles que todo lo que tienen, todo lo que disfrutan, todo lo que les permite vivir como viven, viene del sacrificio de personas como yo. Personas que trabajaron honestamente para que ustedes pudieran tener vidas cómodas. Claudia se puso de pie bruscamente. No tengo por qué escuchar esto. Tienes razón, le dije con perfecta calma. No tienes que escuchar nada. Puedes irte cuando quieras. Pero si quieres usar mi casa, vas a llevarte esas llaves con la clara comprensión de que son un regalo de la mujer a la que has estado despreciando durante años. Mamá, intervino Raúl finalmente, creo que estás exagerando. ¿Exagerando? Le pregunté mirándolo directamente a los ojos. ¿Exagero cuando digo que no me invitaron a tu boda? ¿Exagero cuando digo que tu esposa me ha faltado el respeto en mi propia casa durante años? ¿Exagero cuando digo que me hablas como si fuera una empleada que te debe favores? Raúl no respondió. No podía responder porque cada palabra que había dicho era verdad absoluta. Tomen las llaves, les dije. Disfruten su luna de miel. Pero cada vez que abran esa puerta, cada vez que se sienten en esa terraza, cada vez que vean el mar desde esa casa, recuerden quién la pagó y por qué se las está prestando. Claudia tomó las llaves con manos temblorosas de rabia. Vámonos, le dijo a Raúl. Mientras se dirigían hacia la puerta, añadí una última cosa. Ah, y cuando regresen de su luna de miel, espero que me traigan las llaves personalmente. Tengo algo más que decirles. Se fueron sin despedirse. Escuché el carro alejándose y me quedé parada en mi sala, sintiendo algo que no había sentido en años. Me sentía poderosa. Los días siguientes a esa cena fueron los más tranquilos que había tenido en meses.
No recibí ninguna llamada de Raúl, ningún mensaje, ningún intento de contacto. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra, llevándose consigo toda la tensión y el dolor que había estado cargando durante tanto tiempo. Me levanté esa primera mañana sintiéndome diferente. Más ligera, pero también más fuerte. Preparé mi café como siempre, pero en lugar de sentarme a pensar en los problemas con mi hijo, me dediqué a pensar en mí misma. ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo solo por mi propio placer? ¿Cuándo había sido la última vez que había tomado una decisión sin considerar primero cómo afectaría a Raúl? Decidí ir de compras. No para mi casa, no para preparar una cena para visitas, sino para mí. Me compré un vestido amarillo precioso que me hacía sentir elegante, unos zapatos cómodos para caminar y un libro que había querido leer desde hacía meses. Gasté dinero en mí misma sin sentir culpa por primera vez en años. Esa tarde, mi hermana Hilda me llamó. ¿Ya te llamó Raúl?, me preguntó directamente. No, le respondí. Y no esperaba que lo hiciera. ¿Cómo te sientes? Era una pregunta simple, pero me tomó varios segundos responder. ¿Cómo me sentía? ¿Triste? ¿Enojada? ¿Culpable? Me siento en paz, le dije finalmente, sorprendiéndome a mí misma con la respuesta. Bien, dijo Hilda con satisfacción. Era hora de que te dieras cuenta de lo que valías. Pasaron 5 días antes de que supiera algo de ellos. No fue Raúl quien me llamó, sino Claudia. Su voz sonaba diferente, menos segura de sí misma, menos condescendiente. Hola Marisela, me dijo, y noté inmediatamente que había dejado de llamarme por mi nombre con esa entonación despectiva que siempre usaba. Hola Claudia, respondí con perfecta tranquilidad. Estamos en la casa de playa, continuó. Quería agradecerte por prestárnosla. Agradecerme. Era la primera vez en 3 años que esa mujer me agradecía algo. De nada, le dije. ¿Están disfrutando su luna de miel? Sí, mucho, respondió, pero había algo en su voz que no sonaba completamente feliz. La casa es realmente hermosa. La vista al mar es espectacular. Me alegra escuchar eso, dije, esperando a ver hacia dónde iba la conversación. Marisela, continuó después de una pausa, ¿podemos hablar cuando regresemos? Raúl y yo hemos estado hablando mucho estos días, y creo que hay cosas que necesitamos aclarar. Cosas que necesitamos aclarar. Era interesante como 2 semanas en mi casa, respirando el aire que yo respiraba, durmiendo en la cama que yo había comprado, usando la vajilla que yo había elegido, habían empezado a cambiar su perspectiva. Por supuesto, le dije. Cuando regresen, podemos conversar. Colgué con una sonrisa. Sabía exactamente lo que había pasado. Claudia había estado viviendo en mi casa, usando mis cosas, disfrutando del resultado de mi trabajo, y por primera vez había tenido que enfrentar la realidad de quién era yo y lo que había logrado. Era fácil despreciar a alguien cuando solo lo veías como un obstáculo en tu camino. Era más difícil despreciarlo cuando estabas literalmente viviendo en el fruto de su esfuerzo. Durante esas 2 semanas, me dediqué a hacer cosas que había estado posponiendo durante años. Reorganicé toda mi casa, regalé ropa que ya no usaba, pinté la sala de un color verde suave que siempre me había gustado pero que nunca me había atrevido a usar porque pensaba que a Raúl no le gustaría. También empecé a salir más. Acepté una invitación de mi vecina Aline para ir a bailar a un club para personas de nuestra edad. Hacía más de 10 años que no bailaba, y descubrí que todavía recordaba cómo mover los pies al ritmo de la música. Me reí más esa noche que en todos los meses anteriores juntos. Te ves radiante, me dijo Aline mientras regresábamos a casa. Como si te hubieras quitado un peso de encima. Así es exactamente como me siento, le respondí. El día que regresaron de su luna de miel, Raúl me llamó temprano por la mañana. Hola mamá, me dijo, y su voz sonaba diferente. Menos segura, menos autoritaria. Hola hijo, le respondí. ¿Podemos ir a verte esta tarde? Claudia y yo queremos hablar contigo. Por supuesto. ¿A qué hora? A las 6, ¿te parece bien? Perfecto. Pasé el día preparándome mentalmente para lo que venía. No sabía exactamente qué esperaba de esa conversación, pero sabía que sería importante. Me vestí con mi vestido amarillo nuevo, me arreglé el cabello y me puse un poco de maquillaje. Quería verme bien, no para impresionarlos,
sino para mí misma. Llegaron puntuales. Raúl se veía más humilde de lo que lo había visto en años. Y Claudia. Claudia se veía incómoda, pero no con esa incomodidad altanera de antes. Se veía como alguien que había estado reflexionando mucho y no le gustaban las conclusiones a las que había llegado. «Hola mamá», me dijo Raúl, y me dio un abrazo más cálido de lo que había recibido de él en meses. «Hola Marisela», me dijo Claudia, y noté que me miraba a los ojos cuando hablaba, algo que rara vez había hecho antes. Nos sentamos en la sala. Había un silencio tenso, como si todos supiéramos que algo importante iba a suceder, pero nadie supiera exactamente cómo empezar. Finalmente, fue Claudia quien habló primero. «Marisela», comenzó, y su voz temblaba ligeramente, «quiero pedirte disculpas». Las palabras quedaron flotando en el aire. En 3 años, nunca había escuchado a esa mujer disculparse por nada. «¿Disculpas por qué?», le pregunté, aunque sabía perfectamente por qué. «Por todo», dijo, y por primera vez, vi lágrimas en sus ojos. «Por cómo te he tratado, por las cosas que he dicho, por no haberte invitado a la boda». Miré a Raúl. Él tenía la cabeza baja, mirando sus manos. «¿Y tú?», le pregunté. «¿También tienes algo que decir?». Raúl levantó la cabeza y me miró con ojos llenos de dolor. «Mamá», dijo con voz quebrada, «he sido el peor hijo del mundo». «No», le dije con firmeza. «No has sido el peor hijo del mundo. Has sido un hijo confundido que olvidó sus valores. Pero eso se puede cambiar». «Estos días en tu casa», continuó, «estuvimos hablando mucho. Claudia me hizo ver cosas que yo no quería reconocer. Cómo te había estado tratando, cómo había permitido que te trataran». Miré a Claudia con sorpresa. «¿Tú le hiciste ver eso?». Claudia asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Estar en tu casa me cambió la perspectiva», dijo. «Ver todo lo que habías logrado, todo lo que habías construido con tu trabajo. Leer los libros que tenías en los estantes, ver las fotos de Raúl cuando era pequeño, entender realmente quién eras y lo que habías sacrificado por él. Encontramos una caja con todas mis calificaciones de la universidad», añadió Raúl. «Todas guardadas con tanto cuidado. Y las fotos de mi graduación donde te veías tan orgullosa. Y me di cuenta de que había estado tratando de borrar a la persona que más me amaba en el mundo». «Encontré también los recibos de los pagos de la casa», dijo Claudia. 20 años de pagos. 20 años trabajando para tener algo propio. Y me di cuenta de que yo, que nunca había trabajado un día en mi vida, había estado despreciando a una mujer que había logrado más con su esfuerzo de lo que yo había logrado con todos mis privilegios. Era extraño escuchar a Claudia hablar con tanta honestidad. Era como si las 2 semanas en mi casa la hubieran despojado de todas las máscaras que usaba habitualmente. «Yo nunca tuve que sacrificar nada», continuó. «Mis padres me dieron todo. Nunca valoré el trabajo porque nunca tuve que trabajar. Pero estar en tu casa, usando las cosas que habías comprado con tanto esfuerzo, me hizo entender lo que realmente significaba el sacrificio. Y me hizo entender», añadió Raúl, «que había cambiado a la mujer más fuerte que conozco por la aprobación de personas que nunca me van a amar como tú me amas». Las palabras de mi hijo me llegaron directo al corazón. No porque fueran lo que yo quería escuchar, sino porque sonaban completamente sinceras. «¿Qué quieren de mí ahora?», les pregunté. «Queremos una oportunidad», dijo Raúl. «Una oportunidad de empezar de nuevo, de hacer las cosas bien. Queremos que sepas», añadió Claudia, «que entendemos si no puedes perdonarnos. Entendemos si necesitas tiempo. Pero esperamos que nos des una oportunidad de demostrarte que podemos cambiar». Me quedé callada durante varios minutos, pensando. Era tentador decir que sí inmediatamente, abrazarlos y pretender que nada había pasado. Pero había aprendido algo importante en esas semanas, que el amor verdadero a veces requiere límites claros. «Voy a ser honesta con ustedes», les dije finalmente. «Me lastimaron profundamente. Y no puedo simplemente olvidar eso porque ahora se sientan mal». Ambos asintieron, esperando lo que venía después. «Pero», continué, «puedo perdonar. Y puedo darles una oportunidad. Pero va a ser bajo mis términos». «Dinos cuáles son», dijo Raúl inmediatamente. «Primero», dije mirando a Claudia, «quiero una disculpa pública.
Quiero que llames a tu familia y les expliques por qué me excluiste de la boda. Quiero que admitas que fue injusto y cruel. Claudia tragó saliva, pero asintió. Segundo, continué mirando a Raúl. Quiero que vengas a cenar conmigo todos los domingos durante los próximos 6 meses. Solo tú y yo. Sin teléfono, sin distracciones. Quiero recuperar la relación que teníamos. Hecho, dijo sin dudar. Y tercero, los miré a ambos. La próxima vez que me falten el respeto, de cualquier manera, va a ser la última vez que me vean. No habrá segundas oportunidades después de esta. Entendido, dijeron al unísono. Me levanté y los abracé a ambos. Ahora, les dije, ¿quieren quedarse a cenar? Por primera vez en años, la sonrisa de Raúl fue completamente genuina. Me encantaría, mamá. Los siguientes meses fueron como aprender a caminar de nuevo después de una lesión grave. Todos sabíamos que las cosas habían cambiado irreversiblemente, pero nadie estaba seguro de exactamente cómo sería esta nueva versión de nuestra familia. Era territorio desconocido para todos nosotros. El primer domingo que Raúl vino a cenar solo fue extraño. Hacía tanto tiempo que no compartíamos una comida sin la presencia intimidante de Claudia que casi habíamos olvidado cómo hablar el uno con el otro. Durante los primeros minutos, conversamos sobre cosas superficiales, el clima, su trabajo, mi salud. Pero gradualmente, conforme la tensión se disipaba, empezaron a emerger fragmentos del hijo que yo recordaba. ¿Te acuerdas?, me dijo mientras comíamos el pollo en mole que había sido su favorito desde niño, cuando me llevabas a la playa los domingos después de misa. Claro que me acuerdo, le respondí. Te gustaba buscar caracolas y pretender que eran tesoros piratas. Y tú siempre fingías que eran reales, dijo con una sonrisa nostálgica. Me decías que si encontraba suficientes, podríamos comprar un barco y ser piratas juntos. Todavía tengo algunas de esas caracolas, le dije. Las guardé en una caja en mi closet. Se quedó callado durante un momento, masticando lentamente. ¿Por qué las guardaste?, me preguntó. Porque fueron regalos de amor, le respondí simplemente. Los regalos de amor nunca se tiran. Vi cómo se le llenaron los ojos de lágrimas. Mamá, me dijo con voz quebrada, ¿cómo pudiste perdonarme? Era una pregunta que yo misma me había hecho muchas veces durante las semanas anteriores. Porque eres mi hijo, le dije. Y porque vi que tu arrepentimiento era real. Pero principalmente porque aprendí que guardar rencor me lastimaba más a mí que a ti. No merezco tu perdón, murmuró. Tal vez no, le dije con honestidad. Pero yo merezco la paz que viene con perdonar. Durante las siguientes semanas, nuestras cenas dominicales se convirtieron en sesiones de terapia improvisadas. Raúl me contaba sobre la presión que había sentido al entrar al mundo de Claudia, sobre cómo había empezado a ver su pasado como algo vergonzoso en lugar de como algo que lo había formado. Yo le contaba sobre la soledad que había sentido, sobre las noches que había llorado preguntándome qué había hecho mal como madre. La familia de Claudia nunca me aceptó completamente, me confesó una tarde. Siempre me veían como el muchacho pobre que se había metido en su círculo social. Y en lugar de defenderme a mí mismo y defender de dónde venía, traté de cambiar para encajar. ¿Y funcionó?, le pregunté. No, admitió. Nunca funcionó. Siempre había algo que no estaba bien. Mi forma de hablar, mis referencias culturales, mis gustos. Me convertí en alguien que no reconocía, y aún así nunca fui suficiente para ellos. ¿Y qué pasó con Claudia en todo esto? Raúl suspiró profundamente. Claudia cambió mucho después de estar en tu casa, me dijo. Creo que por primera vez en su vida entendió lo que significaba el trabajo duro y el sacrificio. Y se dio cuenta de que había estado actuando exactamente como sus padres, despreciando a la gente que había logrado cosas sin tener privilegios. Era cierto. Claudia había cambiado notablemente desde su regreso. Las pocas veces que la había visto, se comportaba de manera completamente diferente. Más humilde, más respetuosa, más consciente de sus palabras y acciones. Una tarde, aproximadamente un mes después de esa primera conversación, Claudia me llamó para pedirme si podía venir a verme sola. Por supuesto, le dije, curiosa por saber qué tenía que decirme. Llegó esa tarde vestida de manera mucho más sencilla de lo habitual. Jeans y una blusa blanca simple, sin las joyas ostentosas que normalmente llevaba.
Se veía normal, como una persona normal, no como la princesa inalcanzable que había sido durante años. Marisela, me dijo después de sentarse, quiero contarte algo que no le he contado ni siquiera a Raúl. Te escucho, le dije. Mientras estuvimos en tu casa, comenzó, pasé mucho tiempo pensando en mi propia vida, en cómo había sido criada, en lo que mis padres me habían enseñado sobre el valor de las personas. Hizo una pausa, como si le costara trabajo continuar. Mis padres me enseñaron que las personas valen según lo que tienen, no según lo que son, continuó. Me enseñaron que la gente que trabaja con las manos es inferior a la gente que trabaja con la mente. Me enseñaron que el dinero heredado vale más que el dinero ganado. ¿Y tú creíste eso?, le dije sin juzgarla. Lo creí porque nunca había conocido a alguien que me demostrara lo contrario, respondió. Hasta que te conocí a ti. Me sorprendió su honestidad. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar de opinión?, le pregunté. Muchas cosas pequeñas, dijo. Pero hubo un momento específico. Estaba en tu cocina, preparando café con la cafetera que tienes ahí, y vi una nota pegada en el refrigerador. Era una lista de cosas que querías comprar para la casa, con los precios al lado de cada cosa. Recordé esa lista. La había hecho meses antes, calculando cuánto dinero necesitaría ahorrar para hacer algunas mejoras en la casa. Vi que habías anotado, lámpara nueva para la sala, $45, y al lado habías escrito, trabajar 3 turnos extra, continuó Claudia. Y me di cuenta de que para ti, esa lámpara representaba 3 días adicionales de trabajo. 3 días de levantarte temprano, de cansarte más, de sacrificar tu tiempo libre. Es así como funciona cuando no tienes dinero extra, le dije simplemente. Exacto, dijo. Y yo nunca había tenido que pensar así. Para mí, $45 eran lo que gastaba en un café sin pensarlo 2 veces. Pero para ti, eran 3 días de trabajo extra. Y eso te hizo reflexionar. Me hizo entender que tú valorabas las cosas de una manera que yo nunca había aprendido, respondió. Que cada objeto en tu casa tenía una historia de esfuerzo detrás. Y me di cuenta de que había estado despreciando a alguien que había logrado más con menos recursos de los que yo había tenido en toda mi vida. Era una conversación profunda y honesta. Por primera vez, sentí que estaba conociendo a la verdadera Claudia, no a la versión artificial que había estado representando durante años. ¿Qué quieres hacer con esa nueva perspectiva?, le pregunté. Quiero cambiar, me dijo con determinación. Quiero ser una persona mejor. Y quiero que me enseñes. ¿Enseñarte qué? A valorar las cosas. A trabajar para conseguir lo que quiero. A no tomar nada por garantizado. Era una petición extraña, pero genuina. ¿Estás segura?, le pregunté. Porque aprender a valorar las cosas significa también aprender a vivir sin algunas de ellas. Estoy segura, respondió sin dudar. Durante las siguientes semanas, Claudia empezó a venir a visitarme regularmente. No para las cenas dominicales con Raúl, que seguían siendo nuestro tiempo privado, sino para lo que empezamos a llamar lecciones de vida real. Le enseñé a cocinar. No platos elaborados, sino comidas sencillas y nutritivas que no costaran una fortuna. Le enseñé a hacer presupuestos, a comparar precios en el supermercado, a reparar cosas en lugar de reemplazarlas inmediatamente. ¿Por qué arreglas esta silla en lugar de comprar una nueva?, me preguntó un día mientras yo lijaba y pintaba una silla de madera que tenía años. Porque esta silla tiene buena estructura, le expliqué. Solo necesita un poco de cuidado para verse como nueva. ¿Por qué gastar $100 en una silla nueva cuando puedo hacer que esta se vea perfecta por $5 de pintura? Nunca había pensado en eso, admitió. Además, añadí, esta silla tiene historia. Fue la primera silla que compré cuando me mudé a esta casa. Ha estado conmigo por 15 años. Tirarla sería como tirar un pedazo de mi historia. Vi cómo procesaba esta información, cómo empezaba a entender que las cosas podían tener valor más allá de su precio monetario. El cambio más grande llegó cuando Claudia decidió buscar trabajo. Nunca había trabajado en su vida, pero quería experimentar lo que significaba ganarse su propio dinero. Mis padres están furiosos, me contó una tarde. Dicen que no entienden por qué quiero rebajarse a trabajar cuando no lo necesito. ¿Y qué les dijiste?
Que quería entender lo que mi esposo y mi suegra habían experimentado toda su vida, respondió. Que quería ser una persona completa, no solo una decoración cara en la vida de alguien más. Consiguió trabajo como recepcionista en una clínica médica. No era un trabajo glamoroso, pero era honesto y le daba su primer sueldo ganado con esfuerzo propio. Marisela, me gritó emocionada el día que recibió su primer pago. Mira. Me mostró su cheque como si fuera un premio Nobel. ¿Cómo se siente?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta por la expresión en su cara. Se siente increíble, me dijo. Se siente como si finalmente fuera una persona real. Esa noche, Claudia llevó a Raúl a cenar con su primer sueldo. No a un restaurante caro como siempre habían hecho, sino a una taquería sencilla donde la comida era deliciosa y los precios eran justos. Nunca había visto a Claudia tan feliz, me contó Raúl el siguiente domingo. Era como si hubiera descubierto un superpoder que no sabía que tenía. ¿Y cómo te sientes tú con todos estos cambios?, le pregunté. Me siento como si finalmente tuviera una esposa de verdad, me respondió. No una princesa que necesita que la cuiden, sino una compañera que puede enfrentar la vida conmigo. Era hermoso ver cómo su relación se transformaba. Ya no era Raúl tratando desesperadamente de impresionar a una mujer inalcanzable, sino dos personas adultas construyendo una vida juntos basada en valores reales. Pero el cambio más significativo llegó 3 meses después, cuando Claudia hizo algo completamente inesperado. El cambio más significativo llegó cuando Claudia organizó una segunda boda. No me lo dijeron directamente. Me enteré por casualidad cuando escuché a Raúl hablando por teléfono con alguien sobre los preparativos para la ceremonia. Al principio sentí una punzada de dolor familiar. ¿Otra boda a la que no sería invitada? ¿Había sido todo este tiempo de reconciliación solo una actuación elaborada? Pero decidí no saltar a conclusiones. Había aprendido a darles el beneficio de la duda, al menos hasta tener toda la información. Fue Claudia quien vino a hablar conmigo 2 días después. Marisela, me dijo con una seriedad que no le había visto antes, necesito pedirte algo muy importante. Dime, le respondí, preparándome mentalmente para cualquier cosa. Raúl y yo queremos casarnos de nuevo, comenzó. Pero esta vez queremos hacerlo bien. Queremos una boda real, con las personas que realmente importan en nuestras vidas. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero mantuve mi expresión neutral. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo?, le pregunté. Queremos que seas tú quien me entregue a Raúl, dijo, y su voz se quebró ligeramente al decir las palabras. Me quedé sin habla. En todas las bodas que había visto en mi vida, siempre era el padre de la novia quien la entregaba al novio. Era una tradición antigua, simbólica, sagrada. No entiendo, le dije finalmente. Mis padres no van a estar presentes en esta boda, explicó Claudia. Cuando les dije que quería una ceremonia sencilla, que quería invitarte a ti, que quería que fuera sobre amor real y no sobre mostrar estatus social, se negaron a participar. ¿Se negaron?, pregunté sorprendida. Dijeron que no iban a rebajarse, a asistir a una boda en un jardín público con gente de clase trabajadora, respondió con amargura. Dijeron que si quería casarme como una campesina, podía hacerlo sin su presencia. Era cruel, pero no completamente sorprendente conociendo a la familia de Claudia. ¿Y cómo te sientes con eso?, le pregunté. Me duele, admitió. Pero también me libera. Me libera de tratar de ser alguien que no soy para ganarme su aprobación. ¿Y por qué quieres que sea yo quien te entregue? Claudia se quedó callada durante un momento, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Porque tú eres la persona que más ha luchado por el amor en esta familia, dijo finalmente. Porque tú eres quien me enseñó lo que significa el compromiso real. ¿Y por qué? Porque quiero que sepas que ahora entiendo el valor de lo que siempre has dado. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. Además, añadió con una sonrisa tímida, técnicamente, tú estás entregando a tu hijo a mí, no a mí a él. Estás dándome el regalo más grande que has tenido, tu hijo. Y yo quiero prometerte públicamente que lo voy a cuidar como tú lo has cuidado toda su vida. Era un gesto tan hermoso, tan significativo, que no sabía qué responder. ¿Raúl está de acuerdo con esto?, le pregunté. Fue idea de él, respondió. Dijo que quería que la persona más importante de su vida fuera quien nos diera su bendición.
Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama pensando en todo lo que había pasado, en el viaje emocional que habíamos hecho como familia, en lo lejos que habíamos llegado desde aquella llamada telefónica horrible meses atrás. La boda se planeó para ser pequeña, pero significativa. 20 personas en total, algunos amigos cercanos de Raúl, mis hermanas, algunos compañeros de trabajo de Claudia, y los pocos familiares que habían apoyado su decisión de cambiar de vida. Claudia eligió un vestido sencillo color marfil, que había comprado con su propio dinero del trabajo. No era un vestido de diseñador que costara miles de dólares, sino algo hermoso y elegante que podía pagar con su salario de recepcionista. ¿Te gusta?, me preguntó cuando se lo probó para que yo lo viera. Te ves hermosa, le dije sinceramente. Pero más que eso, te ves como tú misma. Es la primera vez en mi vida que me siento como yo misma, respondió. La ceremonia se realizó en un pequeño jardín público con vista al mar. Claudia había insistido en que fuera cerca del océano porque quería que me recordara a mi casa de playa, el lugar donde había empezado su transformación. El día de la boda, me levanté temprano y me vestí con especial cuidado. Elegí un vestido verde que había comprado especialmente para la ocasión, me arreglé el cabello y me maquillé ligeramente. Quería verme bien, no solo por la ceremonia, sino porque sabía que ese día sería uno de los más importantes de mi vida. Cuando llegué al jardín, Claudia ya estaba ahí, nerviosa pero radiante. Se acercó a mí y me abrazó fuertemente. Gracias, me susurró al oído. Gracias por darme una segunda oportunidad. Gracias a ti, le respondí, por tomar esa oportunidad y hacer algo hermoso con ella. La ceremonia fue simple pero emotiva. El oficiante habló sobre el amor verdadero, sobre la importancia de la familia, sobre el valor del perdón y la segunda oportunidad. Cuando llegó el momento de entregar a la novia, me puse de pie. Claudia tomó mi brazo y caminamos juntas hacia donde estaba Raúl esperando. Mi hijo se veía más guapo de lo que lo había visto nunca, pero más que eso, se veía en paz. Se veía como el hombre que yo siempre había esperado que fuera. Cuando llegamos al altar, el oficiante dijo las palabras tradicionales. ¿Quién entrega a esta mujer para casarse con este hombre? Yo la entrego, respondí con voz clara y fuerte. Y al mismo tiempo, entrego a mi hijo para que forme una nueva familia basada en amor, respeto y valores verdaderos. Puse la mano de Claudia en la mano de Raúl y los miré a ambos. Cuídense mutuamente, les dije. Respétense siempre. Y recuerden que el amor verdadero no es solo un sentimiento, sino una decisión que toman cada día. Ambos tenían lágrimas en los ojos cuando asentían. La ceremonia continuó con votos que ellos mismos habían escrito. Raúl prometió nunca volver a avergonzarse de sus raíces, nunca volver a permitir que nadie faltara el respeto a su familia, y ser el esposo que Claudia merecía. Claudia prometió seguir creciendo como persona, valorar lo que tenían, y amar a Raúl exactamente como era, sin tratar de cambiarlo para que encajara en moldes ajenos. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, el beso que se dieron fue diferente a cualquier muestra de afecto que les había visto antes. Era genuino, lleno de amor real, no de actuación social. Durante la recepción, que consistió en una comida sencilla en el mismo jardín, Raúl se acercó a mí. Mamá, me dijo, quiero que sepas que este es el día más feliz de mi vida. No por la boda en sí, sino porque finalmente siento que tengo una familia real. Siempre tuviste una familia real, le respondí. Solo perdiste de vista lo que eso significaba. Nunca volveré a perderlo, me prometió. Esa noche, cuando regresé a casa después de la celebración, me senté en mi terraza con una taza de té y reflexioné sobre todo lo que había pasado. Desde esa llamada telefónica dolorosa hasta este día hermoso, habíamos recorrido un camino que ninguno de nosotros había anticipado. Había aprendido que a veces el amor más grande que puedes dar es establecer límites claros. Que perdonar no significa olvidar, sino elegir no cargar con el peso del rencor. Y que las personas pueden cambiar verdaderamente cuando están dispuestas a hacer el trabajo difícil de examinar sus propias acciones y valores. Pero más que nada, había recuperado a mi hijo. No al hijo perfecto que había idealizado, sino al hijo real, con fallas y virtudes, que había aprendido de sus errores y estaba comprometido a ser mejor. Los meses que siguieron a la segunda boda fueron como vivir en un mundo completamente nuevo. La transformación no había sido solo de Claudia y Raúl. Yo también había cambiado. Ya no era la madre que sacrificaba todo sin cuestionar,
que aceptaba cualquier trato con tal de mantener la paz familiar. Había aprendido a valorarme a mí misma, a establecer límites, y curiosamente, esto había hecho que mis relaciones fueran más fuertes, no más débiles. Raúl cumplió religiosamente con nuestras cenas dominicales. Cada semana llegaba puntual a las 6 de la tarde, y durante esas horas éramos solo madre e hijo, reconstruyendo la confianza que se había perdido. Hablábamos de todo, de su trabajo, de sus sueños, de sus miedos, de los errores que había cometido y de cómo estaba trabajando para ser mejor persona. ¿Sabes qué es lo más extraño?, me dijo un domingo mientras comíamos el pollo guisado que había sido su favorito desde niño. Ahora que tengo una relación real contigo, me siento más seguro en todos los aspectos de mi vida. ¿A qué te refieres?, le pregunté. Antes, cuando estaba tratando de esconder de dónde venía, siempre me sentía como un impostor, explicó. Como si en cualquier momento alguien fuera a descubrir que no pertenecía realmente a ese mundo elegante. Pero ahora que abrazo mi historia, que hablo con orgullo de mi madre que trabajó tanto para sacarme adelante, me siento auténtico. La autenticidad siempre da más seguridad que la actuación, le dije. Exacto. Y en el trabajo, mis colegas me respetan más ahora que conocen mi historia real. Antes pensaban que era solo otro muchacho privilegiado. Ahora saben que llegué ahí por mérito propio, con sacrificio y esfuerzo. Era cierto. Raúl había empezado a hablar abiertamente sobre sus orígenes humildes, sobre cómo su madre soltera lo había criado, sobre los sacrificios que habían hecho juntos para llegar donde estaban. Y lejos de perjudicarlo profesionalmente, esto le había ganado el respeto genuino de sus compañeros y superiores. Claudia también continuó con su transformación. Después de varios meses como recepcionista, había sido promovida a asistente administrativa. Su jefe había notado su dedicación, su puntualidad y su disposición para aprender cosas nuevas. Por primera vez en su vida, estaba construyendo una reputación basada en su propio mérito. Mis antiguos amigos no entienden qué me pasó, me contó una tarde cuando vino a visitarme. Dicen que me he vuelto común, que he perdido mi clase. ¿Y cómo te sientes con eso?, le pregunté. Al principio me dolía, admitió. Pero luego me di cuenta de que esos nunca fueron realmente mis amigos. Eran personas que estaban conmigo porque cumplía con cierto estándar social, no porque realmente me conocieran o me valoraran como persona. ¿Y has hecho nuevos amigos? Sí, dijo con una sonrisa genuina. En el trabajo, en el gimnasio donde voy ahora, en la clase de cocina que estoy tomando. Son personas reales, con problemas reales y alegrías reales. Las conversaciones son mucho más interesantes cuando no se tratan solo de quién compró qué o dónde fueron de vacaciones. Era hermoso ver cómo había florecido. La mujer fría y calculadora que había conocido años atrás había sido reemplazada por alguien cálido, genuino y sorprendentemente divertido. Cuando reía ahora, la risa llegaba a sus ojos. Cuando hablaba, sus palabras tenían sustancia. Un día, aproximadamente 6 meses después de la segunda boda, Claudia llegó a mi casa con una propuesta inesperada. Marisela, me dijo con una seriedad que me alarmó, quiero pedirte algo, pero no quiero que te sientas presionada a decir que sí. Dime, le respondí, intrigada. Raúl y yo hemos estado hablando sobre comprar una casa, comenzó. Hemos estado ahorrando, y con nuestros 2 sueldos, ya podemos permitirnos el enganche para algo pequeño pero bonito. Me parece maravilloso, le dije sinceramente. Pero no queremos comprar cualquier casa, continuó. Queremos comprar tu casa de playa. Me quedé completamente sorprendida. De todas las cosas que podría haber esperado que me dijera, esa no estaba ni remotamente en mi lista. Mi casa de playa, repetí. Sabemos lo que esa casa significa para ti, dijo rápidamente. Sabemos todo el trabajo que pusiste en ella, todo lo que sacrificaste para conseguirla. Por eso queremos comprártela al precio justo de mercado, no pedírtela como favor. ¿Pero por qué esa casa específicamente?, le pregunté. Porque es donde empezó mi transformación, respondió con los ojos brillantes. Es donde aprendí a valorar lo que realmente importa. Es donde Raúl y yo tuvimos las conversaciones más honestas de nuestra relación. Esa casa tiene un significado especial para nosotros, y queremos preservar ese significado. Además, añadió, queremos que tú sigas teniendo acceso a ella siempre que quieras.
Queremos que sepas que siempre tendrás un lugar donde ir a descansar, a reflexionar, a estar en paz. Era una propuesta emotiva y generosa, pero también me ponía en una posición difícil. Necesito tiempo para pensarlo, les dije. Por supuesto, respondió Claudia. Tómate todo el tiempo que necesites. Durante las siguientes semanas, no pude dejar de pensar en su propuesta. Esa casa había sido mi refugio durante tanto tiempo, mi lugar sagrado donde iba a sanar y a pensar. ¿Estaba lista para renunciar a eso? Pero mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de que la casa había cumplido su propósito para mí. Me había dado paz cuando la necesitaba, me había proporcionado un lugar para procesar mis emociones durante los momentos más difíciles, y había sido el escenario donde mi familia había empezado a sanar. Ahora, esa casa podría servir para un propósito aún más hermoso, ser el hogar donde mi hijo y su esposa construirían su nueva vida juntos, donde tal vez criarían a mis futuros nietos, donde continuarían creciendo como personas y como pareja. Además, el dinero de la venta me daría una seguridad financiera que nunca había tenido. Podría ahorrar para mi jubilación, tal vez viajar un poco, o simplemente tener la tranquilidad de saber que no tendría que preocuparme por dinero en mis años dorados. 3 semanas después, los llamé para darles mi respuesta. He decidido vendérselas la casa, les dije cuando vinieron a cenar. Ambos gritaron de alegría y me abrazaron. Pero, continué, tengo algunas condiciones. Las que quieras, dijeron al unísono. Primera condición, quiero ser parte del proceso de decoración. Esa casa tiene una historia, y quiero asegurarme de que ustedes entiendan y respeten esa historia. Absolutamente, dijo Claudia. Segunda condición, quiero que me prometan que si algún día deciden vender la casa, me darán la primera opción de comprarla de vuelta. Prometido, dijo Raúl. Y tercera condición, añadí con una sonrisa, quiero que me inviten a pasar los fines de semana largos ahí, al menos una vez al mes. Esa ni siquiera es una condición, exclamó Claudia. Es exactamente lo que esperábamos. El proceso de venta fue emotivo pero hermoso. Mientras empacaba mis cosas personales de la casa, Claudia y Raúl me ayudaban, y cada objeto generaba una historia, un recuerdo que yo compartía con ellos. Esta concha la encontré el primer día que vine aquí después de comprar a la casa, les dije mientras envolvía una caracola especialmente bonita. Estaba tan feliz de tener un lugar propio junto al mar que lloré de pura alegría. Quiero que te la lleves, dijo Claudia. Pero también quiero que me cuentes esa historia a mis hijos cuando los tenga, para que sepan sobre la abuela que trabajó tanto para conseguir esta casa. Sus palabras me llegaron directo al corazón. La idea de ser abuela, de tener nietos que crecerían conociendo y respetando mi historia, me llenó de una felicidad que no había sentido en años. El día que firmamos los papeles de la venta, lloré. No de tristeza, sino de una mezcla compleja de nostalgia, orgullo y esperanza. Estaba cerrando un capítulo hermoso de mi vida para abrir uno nuevo aún más hermoso. Esa noche, Raúl y Claudia me llevaron a cenar a mi restaurante favorito para celebrar. Durante la cena, Raúl me entregó un sobre. ¿Qué es esto?, pregunté. Ábrelo, me dijo con una sonrisa misteriosa. Dentro del sobre había una escritura. Pero no era la escritura de la casa de playa. Era la escritura de un pequeño departamento en un edificio nuevo cerca del centro de la ciudad. No entiendo, dije confundida. Es tu nuevo hogar, explicó Claudia. Lo compramos para ti con parte del dinero que habíamos ahorrado para la casa de playa. Pero yo no les pedí esto, protesté. Lo sabemos, dijo Raúl. Pero queremos que tengas un lugar nuevo donde empezar esta nueva etapa de tu vida. Un lugar moderno, cómodo, sin escaleras que subir, cerca de todo lo que necesitas. Y cerca de nosotros, añadió Claudia. Era un regalo tan generoso, tan inesperado, que no sabía qué decir. Además, dijo Raúl con una sonrisa traviesa, el edificio tiene una terraza en la azotea con vista al mar. No es lo mismo que tu casa de playa, pero pensamos que te gustaría poder ver el océano desde tu nuevo hogar también. Esa noche, mientras manejaba de regreso a mi casa vieja por última vez, sentí que mi vida estaba entrando en una fase completamente nueva. Una fase donde era respetada, valorada y amada de la manera que siempre había merecido. Hoy, 2 años después de aquella llamada telefónica que cambió todo, estoy sentada en la terraza de mi nuevo departamento, viendo el atardecer sobre el mar mientras tomo mi café de la tarde.
A mis 68 años, puedo decir con absoluta certeza que estos han sido los años más plenos y felices de mi vida. Mi nuevo hogar es perfecto para esta etapa de mi vida. Moderno, cómodo, con elevador y cerca de todo lo que necesito. Pero más que eso, es un símbolo de lo que he aprendido, que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para exigir el respeto que mereces, para construir la vida que realmente quieres. Raúl y Claudia han transformado mi antigua casa de playa en un hogar hermoso. Respetaron la esencia del lugar, pero le añadieron su propio toque. El jardín está lleno de flores que Claudia plantó con sus propias manos, algo que jamás pensé que vería hacer a esa muchacha que llegó hace años con las uñas perfectas y las manos que nunca habían tocado tierra. Cumplieron su promesa de invitarme regularmente. Cada mes paso un fin de semana largo con ellos, cocinamos juntos, caminamos por la playa y conversamos durante horas en esa terraza donde todo comenzó a cambiar. Pero ahora las conversaciones son diferentes. Ya no hay tensión, no hay palabras cargadas de doble sentido, no hay silencios incómodos. Hay amor genuino, respeto mutuo y la tranquilidad de una familia que ha aprendido a valorarse. Claudia siguió creciendo profesionalmente. Después de un año como asistente administrativa, decidió estudiar para ser técnica contable. Ahora trabaja en una firma pequeña donde la valoran por su dedicación y honestidad. Ganó hace poco un premio por ser la empleada del mes, y me enseñó el certificado con el mismo orgullo que yo sentía cuando Raúl me mostraba sus calificaciones en la universidad. ¿Sabes qué es lo más increíble?, me dijo el fin de semana pasado. Mis padres finalmente decidieron conocerme. No a la versión artificial que era antes, sino a la persona que soy ahora. ¿Y cómo fue ese encuentro?, le pregunté. Extraño al principio, admitió. Pero cuando me vieron hablar con pasión sobre mi trabajo, cuando vieron lo feliz que soy con Raúl, cuando entendieron que no había perdido mi clase sino que había encontrado mi carácter, empezaron a respetar mi decisión. Me alegra escuchar eso, le dije sinceramente. Incluso mi madre me preguntó si podrías enseñarle a hacer tamales, añadió riéndose. Aparentemente, después de probar los que hice siguiendo tu receta, decidió que quería aprender a cocinar comida real. Raúl también siguió creciendo. Recibió una promoción importante en su trabajo, precisamente porque sus jefes valoraron su autenticidad y su ética de trabajo. Ya no es el muchacho inseguro que trataba de esconder sus raíces, sino un hombre orgulloso de su historia y de lo que ha logrado. Los domingos contigo fueron lo mejor que pude haber hecho, me confesó hace poco. No solo recuperé a mi madre, sino que recuperé mi identidad. Nuestras cenas dominicales siguen siendo sagradas. Ya no son sesiones de terapia como al principio, sino simplemente tiempo de calidad entre madre e hijo. Hablamos de todo y de nada, reímos. A veces lloramos cuando recordamos los momentos difíciles, pero siempre terminamos agradecidos por el camino que recorrimos juntos. La semana pasada recibí la noticia más hermosa de todas. Voy a ser abuela. Claudia está embarazada de 3 meses, y cuando me lo dijeron, lloré de pura felicidad. Queremos que sepas, me dijo Raúl, que nuestro hijo va a crecer conociendo la historia completa de su abuela. Va a saber sobre el sacrificio, sobre el trabajo duro, sobre la dignidad, y sobre el amor incondicional. Y va a aprender a valorar las cosas, añadió Claudia, porque nosotros vamos a criarlo con los valores que tú nos enseñaste. He decidido escribir mi historia, no para publicarla, sino para dejársela a mi futuro nieto. Quiero que sepa exactamente cómo llegamos aquí, qué errores cometimos, qué lecciones aprendimos, y por qué es importante nunca avergonzarse de dónde vienes. En estas páginas, mi nieto encontrará la historia de una mujer que trabajó toda su vida para darle lo mejor a su hijo, que fue herida profundamente por la ingratitud, pero que tuvo el valor de exigir respeto y la sabiduría de perdonar cuando el arrepentimiento fue genuino. Encontrará también la historia de un hijo que se perdió en el camino, que cambió el amor incondicional de su madre por la aprobación superficial de extraños, pero que tuvo la humildad de reconocer su error y el valor de hacer el trabajo necesario para reparar el daño. Y encontrará la historia de una mujer joven que creció con privilegios pero sin valores, que aprendió que la verdadera clase no viene del dinero sino del carácter, y que descubrió que el trabajo honesto y el amor genuino valen más que todas las joyas del mundo. Pero más que nada, encontrará la historia de una familia que se rompió y se reconstruyó, más fuerte que antes, porque aprendió que el amor verdadero no significa aceptar cualquier trato, sino exigir el respeto mutuo que todos merecemos. Mi vecina Aline me preguntó hace poco si me arrepiento de haber sido tan dura con Raúl y Claudia cuando me faltaron el respeto.
Jamás, le respondí sin dudar. Fue lo mejor que pude haber hecho por todos nosotros. ¿Por qué? Porque les enseñé que las acciones tienen consecuencias, que el amor no es incondicional cuando se trata de respeto básico, y que nunca es demasiado tarde para cambiar si realmente quieres hacerlo. Ahora, mientras veo las luces del atardecer reflejarse en el agua, pienso en todo lo que he aprendido en estos años. He aprendido que establecer límites no es crueldad, sino amor propio. Que perdonar no significa olvidar, sino elegir no cargar con el peso del rencor. Que las personas pueden cambiar verdaderamente cuando están dispuestas a hacer el trabajo difícil de examinar sus propias acciones. Pero más que nada, he aprendido que nunca debes avergonzarte de quién eres o de dónde vienes. El trabajo honesto, el sacrificio por amor, la dedicación a la familia, son valores que nunca pasan de moda. Y cualquiera que te haga sentir menos por tener esos valores, simplemente no merece un lugar en tu vida. Mi teléfono suena. Es Raúl. Hola mamá, ¿cómo estás? Muy bien, hijo. ¿Y ustedes? Perfectos. ¿Te parece si mañana vamos a verte? Claudia tuvo un antojo de tus tamales, y el bebé aparentemente también. Me río. Por supuesto. Los espero a las 6. Te amo, mamá. Y yo a ti, hijo. Cuelgo el teléfono y sonrío. Mañana mi hijo y su esposa vendrán a mi casa, no porque necesiten algo de mí, sino porque quieren estar conmigo. Vendrán a comer la comida que cocino con amor, a contarme sobre sus vidas, a incluirme en sus planes futuros. El sol se ha puesto completamente ahora, y las primeras estrellas empiezan a aparecer en el cielo. Me levanto de mi silla, recojo mi taza de café vacía, y entro a mi hogar. Mañana será otro día hermoso, lleno de amor, respeto y dignidad. Exactamente como debe ser. Y si mi historia le sirve a alguien más para entender que nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que mereces, entonces cada lágrima, cada momento difícil, cada decisión dolorosa, habrá valido completamente la pena. Porque al final del día, todos merecemos ser amados y respetados por quienes somos realmente. Y nunca debemos conformarnos con menos.